Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de la hemorragia del tracto digestivo superior. Mi nombre es Eduardo García, soy residente de primer año de la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, para empezar a hablar de hemorragia digestiva, sabemos que clásicamente la división de tracto digestivo superior e inferior ocurre en el ángulo de Treitz y todo lo que quede proximal a él va a ser superior y, por contrario, distal a él va a ser inferior. Sin embargo, en la literatura ha venido surgiendo esta nueva clasificación superior, medio e inferior y lo clasifica en relación a la ampolla de Vater. Vemos que cuando es antes de la ampolla de Vater va a ser superior, de la ampolla de Vater al ilio terminal medio y posterior a esta va a ser inferior, y esto da cuenta pues como de las causas que ocurren de cómo llega la endoscopia hasta dicha región. Por eso es una clasificación que es importante también reconocerla, que hay unos sangrados que no alcanzamos a detectar en la endoscopia. Hablando de la hemorragia digestiva, esta puede ser clasificada en varicial versus no varicial. Esto tiene implicaciones porque los pacientes con una hepatopatía crónica que tengan un sangrado de origen varicial, el manejo va a cambiar en relación a los que tienen una hemorragia del tracto digestivo superior, como por una úlcera péptica. También puede ser clasificado en estos términos que son importantes conocerlos, que son manifiestos y ocultos. El que es manifiesto, el paciente va a decir que tiene hematemesis, que tiene melenas y pueden ser incluso observadas por el evaluador. Y el oculto es cuando encontramos un paciente que relata que tiene unas pérdidas sanguíneas. Entonces él va a mencionar que en algunas ocasiones ve melenas, y uno va a poder ver en algunos paraclínicos un reflejo de estas pérdidas. Entonces va a encontrar en el hemograma un paciente que presente anemia, que sea de volúmenes bajos, dados pues por pérdidas crónicas. Y cuando se clasifican oscuro es porque yo le hago al paciente los estudios endoscópicos y no encuentro el sitio de donde esté sangrando. Y así mismo oscuro puede ser clasificado a su vez el manifiesto y oculto, que serían las mismas dos definiciones previas. Hablando ahora sí de la hemorragia del tracto digestivo superior, sabemos que el sangrado gastrointestinal superior se origina principalmente en el esófago, estómago, duodeno. Recuerden la clasificación que les dije de superior, medio e inferior. Por definición operativa y anatómica se limita el sangrado superior al que sucede proximal al ligamento de Treitz, pero recuerden lo que les mencionaba, la ampolla de Vater, y el varicial versus no varicial, sobre todo por las implicaciones en el manejo. Listo. En relación a la epidemiología, sabemos que el diagnóstico gastrointestinal más frecuente es el superior y principalmente requiere hospitalización en un alto porcentaje. Responde a casi 500.000 de admisiones hospitalarias de forma anual y afecta principalmente a hombres más que a mujeres. El 63% de todos los sangrados donde se incluyen el superior e inferior corresponde a sangrado digestivo superior, y la mortalidad da cuenta de hasta el 10%, por eso es algo muy importante que debemos de conocer. En nuestro medio, esta revisión que fue realizada en la Fundación Santa Fe de Bogotá, encontraron que el 5.7% de las endoscopias que se hicieron en ese año ocurrieron por un sangrado digestivo, y que el 70% de los pacientes eran mayores de 60 años. El principal síntoma que ellos presentaban eran melenas en el 73%, y el principal hallazgo en este estudio realizado en Bogotá fue como una etiología del 60%, una úlcera péptica. Y acá podemos observar en las gráficas que nos muestran ellos que la etiología del sangrado que van a tener esos pacientes va a cambiar en relación a la edad y en relación a los medicamentos que consuman. Entonces tenemos que si son menores de 60 años, la gastritis erosiva va a ser la principal causa, está en el 30%. Mayores de 60 años, ahí vamos a encontrar que los pacientes van a presentar tanto esofagitis erosiva como úlcera gástrica. Y cuando se usan los AINES, la que va a cobrar principal importancia va a ser la úlcera gástrica. Cuando el paciente no está usando los AINES, ya entrarían otras etiologías, principalmente la gastritis erosiva. Entonces los AINES cambian pues como esta etiología y de alta disponibilidad en nuestro medio. Sin embargo, se ha visto que el sangrado digestivo superior con el paso de los años ha disminuido la incidencia que ocurre de esto, y tal vez es por la disponibilidad y el uso empírico que se está usando de los inhibidores de la
la bomba de protones, y también porque ahora se tiene una conciencia mucho más clara de erradicar el Helicobacter pylori como no se hacía en otro tiempo. Este estudio es muy importante porque es de nuestro medio, algunos de nuestros profesores de la Universidad de Antioquia. Ahí tenemos que se realizó en el Hospital Universitario San Vicente de Paul y en el Hospital General. Es un estudio muy valioso para conocer la epidemiología en nuestro medio. Sabemos que la úlcera péptica en este estudio, que evaluó 464 pacientes, dio cuenta del 41% de los casos, mientras que hay otras entidades como el Mallory Weiss que ocurren hasta en el 4% y la duodenitis en el 8.9%. Entonces, en nuestro medio principalmente concuerda con la literatura que hemos descrito a nivel mundial, que la úlcera péptica es la principal responsable de la hemorragia del tracto digestivo superior. En relación a la fisiopatología, esta imagen es muy bacana porque explica y muestra de una forma esquemática clara qué es lo que ocurre. Y finalmente lo que ocurre en la fisiopatología es un desbalance entre los factores protectores y gastrolesivos de la mucosa gastroesofágica. Entonces tenemos que hay diversos, digamos, injurias a esta barrera dado por los AINES, por la aspirina, que también tiene un efecto en la disminución de la COX-1, disminuyen las prostaglandinas. Esto va a hacer que se secrete menos bicarbonato, que disminuya el moco. Entonces, cuando ocurre esto, como pueden observar, esta barrera va a cambiar, se disminuye el moco, la secreción de bicarbonato y va a predominar los efectos gastrolesivos hasta que finalmente se va formando una úlcera que va a exponer un vaso sanguíneo. Cuando ocurre la exposición de este vaso sanguíneo, es donde se presenta el sangrado gastrointestinal. Y vemos que hay algunos factores como la pepsina o el ácido clorhídrico que cuando se presentan en una mayor proporción porque disminuyen los factores protectores, van a empezar a continuar erosionando y a que ese sangrado siga continuo. El Helicobacter pylori, como les mencionaba, también va a generar una respuesta inflamatoria y va a dar cuenta también de muchas de estas causas. Y si el paciente está en presencia de antiplaquetarios, ese sangrado va a estar mucho más precipitado porque no se va a realizar pues, la agregación plaquetaria. Esta gráfica es bastante interesante porque nos dicen la posibilidad de tratamiento que tenemos en el sangrado gastrointestinal, y es cambiando el pH que ocurre con el IVP, y es porque cuando uno tiene un pH que es por debajo de 6,8, es decir, ácido, la agregación plaquetaria va a verse implicada en una gran parte importante de la fisiopatología. Y si yo cambio ese pH y yo hago que suba por encima de 6,8, por ejemplo en 7,4, la agregación va a cambiar y va a ser hasta el 70%. Entonces, al cambiar ese pH y colocarlo mucho más alcalino, yo permito que las plaquetas se puedan agregar y puedan llegar a hacer un tapón en ese sangrado que se está presentando y que se empiece pues como a curar y a resolver pues esa injuria que estoy presentando, distinto a cuando yo tengo un pH de 6,8, 5,9, que empieza a predominar la pepsina y que no se agreguen las plaquetas. Y esta figura es muy esquemática porque me muestra varias etiologías que pueden generar el sangrado gastrointestinal. Entonces tenemos que hay pacientes que consumen medicamentos como anticoagulantes, antagonistas de la vitamina K, antiplaquetarios, aspirina, AINES, que todo eso va a generar una inhibición de los factores de la coagulación, de la activación plaquetaria, y por ende vamos a estar más predispuestos. Pacientes que tengan ingestas de alcohol de forma excesiva pueden llevar a vómito, y eso sería responsable del síndrome de Mallory-Weiss, que finalmente va a dañar la mucosa y va a generar ese sangrado. El consumo de esteroides también es muy importante porque el consumo de esteroides va a hacer esta inhibición de la COX y el daño vascular, y por ende va a perpetuar el cuadro. Predisposiciones genéticas como las angioexplasias o las lesiones vasculares en otras entidades como el síndrome 2 de Weber-Rendu va a generar también unos cambios importantes para que se pueda permitir este sangrado continuo. Y hay otro tipo de entidades como por ejemplo el cáncer gástrico, que es un daño directo a la mucosa,
Hay otros pacientes que tienen otro tipo de enfermedades, como enfermedades inflamatorias sistémicas. Entonces tenemos entidades como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, que de por sí ya son un estado preinflamatorio, y si sumamos los medicamentos que ellos consumen para controlar su enfermedad, va a tener una alteración muy importante en estas condiciones. Humar también daña esa relación entre el moco gástrico, la producción de bicarbonato, y va a hacer que tengamos una entidad pues, que sea mucho más gastrolesiva. Y todo esto es importante comprenderlo porque uno puede impactar en varias de esas entidades. Hay unos factores que son modificables, otros que sí ya vamos a controlar, como los genéticos, que es el síndrome 2 del VRT, por ejemplo, o la telangiectasia familiar hereditaria. Entonces, en las manifestaciones clínicas del sangrado gastrointestinal superior tenemos lo clásico que conocemos, la hematemesis, el vómito en funcho de capeo, las melenas. Para que ocurran melenas se necesitan alrededor de 100 cc de sangre que permanezcan hasta 14 horas en el tracto gastrointestinal, y vemos que los pacientes con melenas, ya les había mencionado que en el esófago, en el duodeno y en la parte gástrica van a presentarse. Sin embargo, hay otras entidades que debemos también reconocer, y son los pacientes que tienen lesiones en la orofaringe, en la nasofaringe, y de gluten esa sangre. Recuerden que solo necesitamos 100 cc, pueden llegar a presentar melenas por entidades que ocurren pues a nivel más o del lado de cabeza y cuello. Los pacientes que encontramos en el examen físico que presenten un antecedente de melenas tienen un LR de hasta 5.9, que tengan el antecedente, que yo lo vea en el examen físico, un LR de 25, sangre en cuncho de café de 9.6. La relación con creatinina cuando es mayor a 30 también me da un LR mayor a 7.5, o coágulos en las heces de 0.05, porque ya estaríamos hablando de un sangrado que posiblemente sea más del tracto digestivo inferior. Y recordar que los pacientes no solamente se van a presentar con esto, sino que pueden manifestarse con síncope, fatiga, disnea y dolor abdominal. Síntomas de ortostatismo van a darnos cuenta de que el paciente ya tiene un sangrado que va a ser importante incidir, o que está empezando a presentar una inestabilidad hemodinámica que va a ser manifestada de forma temprana con alguno de estos síntomas. Y lo que les mencionaba de hemograma, siempre es muy claro que cuando encontremos un paciente, por las definiciones que les di al inicio, de oculto, de oscuro, que tenga una anemia microcítica, que dé cuenta de pérdidas crónicas, siempre debo de pensar en realizar o una endoscopia o una colonoscopia para buscar unas pérdidas crónicas. Entonces es importante reconocer esto, que nos ayuda bastante al examen físico. En la etiología ya sabemos que hasta el 41% en nuestro medio, por la corte del Hospital General y del San Vicente Fundación, 41% úlcera péptica, en la literatura da cuenta hasta el 30%. Son más predominantes las úlceras gástricas que las duodenales. Hay una entidad que está escrita ahí, de la FOU, que fue descrita en 1925 por un médico francés, cuando describió una cohorte de pacientes que presentaban un sangrado gastrointestinal, y es por un vaso sanguíneo que es aberrante. Es un vaso sanguíneo que no está interiorizado en la mucosa, sino que se expone a ella, sube por encima de la mucosa. Como está de forma directa en esta región, puede llevar hasta presentar un sangrado gastrointestinal, y puede que en los estudios endoscópicos no lo identifiquemos hasta en el 10% de los casos. Entonces es importante pues también reconocerlo. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes para tenerlo pues como más claro. La úlcera péptica, para empezar, que sabemos que es la principal, por lo que les mencionaba, estas cortes que hicieron en nuestro medio, es una de las cosas que podemos impactar. Generalmente esos pacientes no van a tener el dolor, es una lesión indolora. Lo que duele en ese sitio es cuando se genera una distensión gástrica por el acúmulo de la sangre y demás, pero por sí la úlcera péptica no genera dolor. Es un desequilibrio, como les mencioné en la gráfica de la fisiopatología, entre los factores protectores y lesivos, y la incidencia actualmente viene en disminución. Hay algunas regiones en que ya se ha encontrado que baja hasta el 10 al 15%, por lo que les mencionaba del uso ya de los IVPs y la erradicación pues, del Helicobacter pylori. La enfermedad de los IVA es otra causa importante de sangrado digestivo, hasta en el 13% de los casos. Ahí vamos a tener principalmente el uso de los ARNIs, de otros medicamentos como los esteroides,
factores de riesgo como la enfermedad por reflujo gastroesofágico o entidades inflamatorias como la enfermedad de Crohn, puede llegar a generar hemorragia masiva hasta en el 1% de los casos. El curso es mucho más benigno y puede llegar a ser autolimitado porque se pueden controlar cualquiera de estos factores de riesgo. El diagnóstico se realiza mediante endoscopia y los pacientes generalmente van a tener una pérdida que va a ser muy crónica, pero va a pasar desapercibida porque el sangrado que ocurre va a ser mínimo y recuerden que hasta en el 1% pues puede ser mucho más masivo. Las varices esofágicas, como para tocar este punto que no es el grueso de la charla, recordemos que hasta en el 40 o el 50% de otras cohortes de los pacientes cirróticos que estén compensados van a presentar las varices esofágicas y por eso es importante realizarle a sus pacientes el seguimiento endoscópico que se les hace con el fin de erradicar el sangrado varicial. Los pacientes descompensados hasta en el 60% va a presentarse, son más frecuentes en el esófago distal y cuando uno tiene una hipertensión portal que es mayor a 5 milímetros de mercurio se empiezan a formar, pero principalmente las varices esofágicas se van a presentar cuando se forme un aumento de hasta 12 milímetros de mercurio. Generalmente la hemorragia es masiva, eso es muy escandaloso, entonces la mortalidad va a ser tan alta como hasta el 20% en el primer episodio. El síndrome de Mallory-Weiss fue descrito por dos médicos estadounidenses, Mallory y Weiss. Da cuenta de hasta el 10% de la hemorragia digestiva superior y es por un desgarro longitudinal que ocurre en la unión de la mucosa y la submucosa en la unión gastroesofágica y esto ocurre por la contracción enérgica de la pared abdominal sobre un cardias que se encuentra relajado y va a causar laceración. Normalmente es claro porque los pacientes se pueden presentar con el vómito precedente o también pueden tener episodios de tos que van a generar este tipo de sintomatología. Normalmente va a ser autolimitado hasta en el 90% de los casos. Hablando de los tumores del tracto gastrointestinal, algo importante que es también reconocerlo, que da cuenta del 3% de los sangrados digestivos superiores, va a presentarse en cualquier tumor, en más frecuente del GIST, va a tener un pobre pronóstico cuando hay un sangrado asociado a un tumor maligno y es una de las entidades que debemos de tener en cuenta del sangrado oculto, que en algunas ocasiones los pacientes con este tipo de etiologías van a tener recidivas hemorrágicas y va a ser importante pues, realizar los estudios endoscópicos. La lesión de Dellafour, que es la del médico francés que la describió, es el vaso aberrante, como les mencionaba, que se encuentra, no está en la mucosa, sino submucoso, va a erosionarse por la exposición que este presenta. Generalmente esos pacientes van a presentarse, como tienen el vaso muy expuesto con hematemesis, que es masiva y recurrente, y puede presentarse también un sangrado que alcance a ser intermitente. El sangrado puede llegar a ser autolimitado, pero también puede generar hemorragias masivas que pueden generar descompensaciones en los pacientes. Las angiodisplasias es una anomalía vascular, una anormalidad como pueden observar en estas dos imágenes donde se presenta una lesión vascular que es delimitada en la mucosa. Generalmente son múltiples, una entidad frecuente en nuestro medio y han habido una prevalencia de hasta el 5 al 10% de los casos, es el síndrome de Osler-Weber-Rendu y esto es una telangiectasia hereditaria familiar que presentan un sangrado sobre todo en las mucosas y en el tracto gastrointestinal y solamente el diagnóstico va a realizarse pues en este caso de forma endoscópica. Va a dar cuenta de una deficiencia crónica de hierro por estas angiodisplasias que presenten y va a ser representativo la parte del sangrado oculto. Entonces, en el enfoque inicial, después de repasar toda la parte de la fisiopatología, la presentación clínica de las entidades, ¿cómo vamos a evaluar a estos pacientes? Vamos a partir del primer recuadro, que es una evaluación inicial y reanimación. Cuando se presenta este paciente, siempre tenemos que tener en nuestra cabeza la parte del ABC para poder realizar una estabilidad del paciente inicial. La magnitud de la hemorragia la podemos evaluar por los hallazgos que encontremos en el paciente al examen físico y dado por la presión arterial, la frecuencia cardíaca y también por el nivel de hemoglobina que presente.
va a requerir unas pruebas iniciales que ya vamos a ver. En la anamnesis y en la exploración es importante indagar por los factores de riesgo que vimos, la farmacoterapia, si es fumador, si el paciente tiene algún antecedente familiar, como por ejemplo el síndrome de Van-der-Waals, tenga un antecedente de un SEA gástrico. Si la localización de la hemorragia finalmente la vamos a realizar con los estudios endoscópicos. Antes había una práctica de aspiración mediante sonda nasogástrica, sin embargo esto ya se ha visto que realmente no es recomendable hacerlo porque incluso puede generar lesiones o puede retrasar el estudio endoscópico. Existen otras pruebas adicionales cuando no encontremos la hemorragia a través de los estudios endoscópicos iniciales, como las biocápsulas, que ahorita hablaremos un poco de eso, y el inicio oportuno del tratamiento va a ser clave para uno poder incidir en la mortalidad que tiene esta entidad. Entonces, hablando de lo primero, la anamnesis, saber si el paciente tiene un antecedente de hepatopatía crónica, si el paciente tiene un sangrado previo para conocer si estamos frente a una recidiva o no, va a ser mucho más importante porque este paciente va a requerir otro tipo de manejos. Si el paciente tiene un antecedente de una intervención en la aorta, ya sea por pacientes que presenten aneurismas o hayan requerido correcciones, una entidad muy importante a reconocer es la fístula aortoentérica, que es responsable de la mortalidad, principalmente en los pacientes con sangrado digestivo superior, que si el paciente ya fue instrumentado previamente la aorta, puede ocurrir una lesión en donde se unan la aorta con el tracto gastrointestinal y genera un sangrado masivo. La úlcera péptica, es importante también saber si el paciente tiene el antecedente de esta entidad, si le detectaron helicobacter, si fue erradicado o no. Muchas veces el paciente le hace la endoscopia, le toman la biopsia, nunca revisa eso, ya después uno se devuelve y mira, es que tenías helicobacter y nunca te dieron pues como el tratamiento. Lo de las angiodisplasias del síndrome que les había mencionado, que es importante también reconocerlo, consumo de medicamentos y neoplasias va a ser muy importante. Y en la enfermedad actual, reconocer que hay algunas entidades que me van a dar algunos síntomas, como por ejemplo la úlcera péptica, va a generar el paciente dolor abdominal, va a tener antecedente de enfermedad por reflujo gastroesofágico, la esofágica, el paciente va a manifestar odinofagia, síntomas de reflujo también o disfagia, el desgarro de Mallory Weiss, lo que les mencionaba previamente, va a haber una historia de emesis, náuseas o tos que sea muy intensa. En un paciente que yo sospeche que el cuadro sea una hemorragia varicial, vamos a encontrar pues signos de hepatopatía crónica al examen físico, como ya los conocemos, o la malignidad del paciente puede manifestarse con saciedad precoz, disfagia, un síndrome constitucional y anorexia. Al examen físico vemos que cuando uno tiene una hipovolemia que va a ser leve a moderada, el hallazgo que vamos a encontrar en ese paciente va a ser taquicardia sinusal en reposo, pero cuando ya el presente síntomas de ortostatismo o datos de hipotensión, vamos a hablar de una pérdida de alrededor del 15%, es una hipovolemia grave o hipovolemia muy grave, el paciente va a estar hipotenso en supino y esto nos va a brindar una aproximación de lo que debemos de hacer al paciente de forma juiciosa para poder reconocer si estamos frente a una leve, a una grave o a una grave. En los exámenes de laboratorio vamos a partir de lo inicial, que es un hemograma al ingreso para poder darnos cuenta de la severidad del cuadro, si estamos frente a un paciente que requiera transfusión o no, que ahorita les voy a tocar un punto muy importante de esto. Las pruebas de función hepática van a ser claves en caso de que yo sospeche que haya una hepatopatía crónica asociada, y hay algunas otras como la relación con creatinina que les mencioné mayor a 30, una de las principales causas del sangrado, pero recuerden que esto puede ser también elevado por otras cosas. Entonces va a ser importante tener también esto en cuenta en lactato, a ver cómo nos estamos enfrentando a este paciente para poder realizar las reposiciones. Y cuando yo estratifico el riesgo, ya teniendo en cuenta toda la parte del examen físico, de la anamnesis, recuerden que ya el tratamiento y el diagnóstico lo voy a hacer a través de estudios endoscópicos. Tengo unas escalas de predicción del riesgo que son las preendoscópicas y las posendoscópicas. Entonces, en las preendoscópicas tenemos el ROCAL clínico, el AIMS 75 y el Glasgow Blackford. Y en las posendoscópicas principalmente tenemos el FORRES. Entonces, hablando principalmente de estas, la escala ROCAL, que acá se las traigo, predice mortalidad, es igual a la del Blackford, pero es menos eficaz para definir necesidad de intervención. Cuando yo me encuentro un paciente con 0,1 puntos, va a ser de bajo riesgo y vamos a estar hablando de un resangrado hasta el 4,9%. Cuando tengo un paciente más de 5 puntos es un riesgo alto y la mortalidad asociada va a ser del 41,1%. Entonces, para esto me sirve este tipo de escalas. En la escala que recomiendan principalmente las guías
y les voy a mostrar ahorita una comparación de las escalas en Glasgow, Glasgow, cuando yo me enfrente a esos pacientes, va a ser claro reconocerlo porque me va a permitir saber si ese paciente puede ser manejado de forma ambulatoria, si debe ser un manejo intrahospitalario. Y cuando yo haga la clasificación con todas esas variables que se están presentando ahí, los puntajes mayores a 1 van a indicar que el paciente requiere un estudio que es hospitalario. El AIN-75, para que lo conozcamos, realmente no se usa mucho y ya vamos a ver la comparación que les mencionaba. Cada sigla representa una de las variables, la de albúmina, INR, la del estado mental y la de 65. A veces otros les agregan una S, entonces queda AINS por la S de presión arterial sistólica. Y el puntaje va a ser importante porque también me va a hablar de mortalidad. Entonces, ¿con cuál escala me quedo y cuál es la que recomiendan las guías? Las guías recomiendan que yo haga el Glasgow Blackboard y sale de esta recomendación que este fue un estudio prospectivo multicéntrico en donde se incluyeron 3.012 pacientes y lo que ellos trataban de mirar era cuál era la que tenía mejor precisión predictiva y cuál era la utilidad de 5 sistemas de puntuación que eran de los que les mencioné 3. Y ellos que encontraron que al evaluar todos estos sistemas de puntuación, vieron que la que daba una discriminación mucho mejor para intervenciones o muerte, como pueden observar acá, era la de Glasford, con un área bajo la curva hasta 0.89, y en las demás, la necesidad para endoscopia, el Blackford también tenía una mejor discriminación de hasta una área bajo la curva de 0.75, de resangrado también era mucho mayor. La mortalidad, habían otras que tenían una valoración mucho, digamos, más precisa, que es el AIN-65, pero vemos que si evaluamos cada uno de estos puntos y al observar la gráfica del Blackford, tiene un mayor rendimiento, entonces por eso está la recomendada y la que mencionan las guías para poder identificar a esos pacientes con hemorragia del tracto digestivo superior y predecir los que requieran intervención o asociados a mortalidad. Sabemos que la endoscopia es el gold estándar en el diagnóstico y en el manejo de esta entidad, porque va a servir de diagnóstico y va a servir también de tratamiento. Hay una recomendación que realizarla en las primeras 24 horas del momento de la presentación de la hemorragia del tracto digestivo superior. Y hay una cosa importante reconocerla, y cuando uno revisa esto, una de las preguntas que surge es si la severidad de la anemia contraindica el procedimiento. Y ahí es donde viene el tiempo de yo realizar la endoscopia. Muchas veces, cuando el paciente viene con una hemorragia del tracto digestivo superior y yo no lo estabilizo, no hago ese ABC, no miro si el paciente tiene ortostatismo, tenga la presión arterial baja y lo llevo corriendo inmediatamente a la endoscopia, la mortalidad de estos pacientes va a ser mucho mayor. Y de acá salió este estudio de New England realizado en 2020, en donde miraron el tiempo de la endoscopia en el sangrado gastrointestinal superior, un ensayo clínico aleatorizado que incluyó 516 pacientes, 258 los metieron en el grupo de endoscopia urgente a las 6 horas y 258 de endoscopia entre 6 a 24 horas, las primeras 24 horas, y ellos querían evaluar si realizar esta endoscopia urgente, menos a 6 horas, después de que el paciente ingresaba, va a mejorar los desenlaces clínicos comparado con realizar una endoscopia temprana entre 6 a 24 horas. Entonces, ¿qué encontraron? Encontraron que los pacientes que iban a endoscopia urgente versus temprana, realmente no había una diferencia significativa, y aunque no tenía una diferencia significativa entre estos dos grupos, sí había una tendencia a que la posibilidad de sobrevida de ese paciente fuera mucho menor cuando yo se la realizaba en las primeras 6 horas. Entonces, como pueden ver en estas dos gráficas, realizar una endoscopia en las primeras 6 horas no hay diferencia con realizar en las primeras 24 horas, y por ende se encontró que estos pacientes, cuando yo corro y no los estabilizo ni les realizo el manejo inicial, van a llegar mucho más enfermos a la endoscopia y va a aumentar mucho más la mortalidad, porque el paciente va a estar hipotenso, no le va a corregir la anemia, no voy a instalar las terapias para llevarlo preparado a un estudio que no es inocuo, que requiere sedación, que genera una alteración hemodinámica mientras yo la realizo. Entonces, de ahí es la importancia de no correr con esos pacientes y realizar, tengo tiempo para realizarlo en las primeras 24 horas. Ya cuando yo realice la endoscopia, hay una entidad muy clara que vemos que es importante reconocerla porque va a dar cuenta
de una epidemiología muy importante a nivel mundial en nuestro medio, es la úlcera péptica. Entonces, cuando yo le haga la endoscopia al paciente, me voy a encontrar con diversas cosas. Esta es la clasificación de Forrest. Esta clasificación de Forrest va a tener del 1 al 3 y es importante conocer que la clasificación de Forrest 1A, 1B, 2A y 2B va a ser la de alto riesgo de recidiva y es la que va a requerir un tratamiento endoscópico. El porcentaje de recidiva va desde el 90% hasta el 30% y cuando yo tengo una clasificación que es 2C o 3, voy a tener un porcentaje de recidiva que es entre el 10 al 5% y el tratamiento endoscópico pues no va a ser, digamos, necesario realizarlo porque ahí me voy a encontrar solamente con una mancha plana o con una úlcera que tiene fibrina. Acá es donde el coágulo fresco adherido se puede considerar el tratamiento endoscópico y en esto hay aún mucha, digamos, controversia sobre si el endoscopista debe retirar el coágulo y tratar la lesión que se encuentre. Entonces hay diversas corrientes, unos que dejan el coágulo fresco adherido siempre y cuando el paciente tenga un plan de tratamiento instaurado y esté en un centro en donde yo pueda tener la posibilidad de volver a realizar una endoscopia superior, o hay otra corriente que es de que si yo me encuentro ese coágulo fresco adherido, lo retiro con los estudios endoscópicos y le realizo pues el tratamiento. Entonces esta es en la que queda a consideración del gastroenterólogo realizar el tratamiento. En la aproximación terapéutica, este algoritmo es muy importante porque me brinda como una clasificación de pacientes que tengan un alto o bajo riesgo. Y recuerden, la escala de Glasgow-Clausen me va a servir para aproximarme a este tipo de pacientes. Pero una cosa muy importante que les quiero volver a hacer énfasis es este punto, que es el manejo preendoscópico. El manejo preendoscópico, la parte de la resucitación, el manejo de las comorbilidades va a ser importante para yo poder someter al paciente a este estudio endoscópico y que no le vaya a aumentar la mortalidad. Si yo me encuentro con un paciente que requiera una transfusión sanguínea con hemoglobina abajo de 7, va a ser muy claro. Sin embargo, hay también algo que les voy a mostrar sobre la transfusión y las consideraciones que debo de tener en esos pacientes si hago una transfusión que sea liberal o una transfusión restrictiva. Ahorita les voy a tocar también el otro punto de los prokinéticos, que es la eritromicina que recomiendan en este algoritmo, y el uso de inhibidores de la bomba de protones previo al estudio endoscópico. También les voy a tocar un punto muy importante. Y ya finalmente la endoscopia pues me va a definir el tratamiento que yo voy a hacer y si me encuentro un paciente de bajo riesgo por los hallazgos de la clasificación de Forrest o de alto riesgo. Entonces, hablando de esto, en el tratamiento está dado por 3 pilares. El primero, transfusión; el segundo, el manejo médico; y el tercero, el manejo endoscópico. Entonces, si yo le hago a este paciente las medidas iniciales, le tomo los paraclínicos iniciales y me encuentro con una hemoglobina, hay también controversias y hay también diversas corrientes en si tratar a este paciente con transfusiones de manera restrictiva o liberal y teniendo unas metas de hemoglobina claras en pacientes con enfermedad cardiovascular entre 9 y 10 y pacientes sin esta patología entre 7 a 9. Y se han hecho diversos estudios para uno poder definir si el tratamiento con metas de hemoglobina restrictivas o liberales, transferir a los pacientes independiente del nivel de hemoglobina, va a ser clave. La otra es el manejo médico con IVP antes y después de la endoscopia. El ácido tranexámico tendrá alguna utilidad y también el manejo endoscópico, conocer las indicaciones, pero siempre tenemos de partir del ABC. Hablando entonces de la primera, digamos, controversia que existe es las guías europeas y las guías americanas recomiendan lo de la transfusión restrictiva liberal y ellos son claros en decir que las recomendaciones en los pacientes, siempre y cuando no tenga pues una patología cardiovascular, una falla cardíaca, va a hacer una disminución de la mortalidad si yo hago una transfusión que sea sobre todo restrictiva. Entonces, de ahí es donde viene a realizar y conocer este estudio en donde vemos que este fue un metaanálisis, que en este metaanálisis se evaluaron 4 ensayos clínicos aleatorizados. En total tenían 982 pacientes con hemorragia digestiva superior, varicial y no varicial, tratados con transfusión restrictiva y liberal, y ellos encontraron principalmente ver este estudio
el de Villanueva, que es uno de los más recientes del 2013, encontraron que cuando se realizaba una transfusión que era mucho más restrictiva, la posibilidad de que este paciente tuviera una mortalidad elevada era menor. Entonces vemos acá en este diagrama del forest plot que todas las condiciones favorecen hacer una transfusión restrictiva. Y si vemos la totalidad de los pacientes, nos encontramos con un OR de 0.52 que va a dar cuenta de que va a tener un paciente un 48% de disminución de la mortalidad cuando yo hago una transfusión que sea restrictiva, y el intervalo de confianza me va a favorecer esta intervención, y vean que la heterogeneidad no es tampoco muy alta. En el siguiente caso, que en la primera era de mortalidad, el siguiente caso es de la gráfica B es de resangrado, también va a haber una favorecer la transfusión que sea restrictiva, y la tercera es de estancias hospitalarias, también, perdón, de uso de hemoderivados. También disminuye el uso de hemoderivados, evidentemente, si yo hago una transfusión que sea mucho más restrictiva a una liberal. Entonces, finalmente, si yo uso menos hemoderivados, pues voy a tener una estrategia que sea mucho más ahorrativa, voy a hacer un uso racional de los hemoderivados que se pueden utilizar en otro tipo de pacientes, y el banco de sangre finalmente me lo va a agradecer. Entonces, conclusiones de esto, que los pacientes que tengan una estrategia que sea mucho más restrictiva, yo no transfundiré a la loca, voy a tener una disminución de la mortalidad, del resangrado, y la estancia hospitalaria va a ser mucho menor. Entonces, claro, conocer esto. Recuerden que el paciente con patología cardiovascular va a ser diferente porque ahí las metas de hemoglobina me van a cambiar. Pero si yo no tengo eso, debo de hacerlo más restrictiva, y el umbral de 7 va a ser clave. Ahora, los inhibidores de la bomba de protones, sabemos que los estudios han demostrado que ellos reducen el sangrado, por lo que les mostraba el pH cuando yo realizo ese cambio alcalino. También va a disminuir la mortalidad y la necesidad de cirugía. Hay guías que ya recomiendan realizar el tratamiento con dosis altas de IVP previa a la endoscopia por varias razones, y es porque esto va a mejorar que la visibilidad del endoscopista sea mucho mejor, en el sentido de que como ya voy a tener un pH mucho más alcalino, voy a encontrar las lesiones que estén verdaderamente sangrando y las voy a poder intervenir. Las dosis que recomiendan es iniciar dosis en infusión de 80 miligramos, de 8 miligramos por hora con un bolo previo de 80. Sin embargo, no hay diferencias en hacer esto en infusión versus bolos. Es una de las controversias pues, que también existía previamente en si hacerlo en infusión o en bolos. Y antes tenía pues como la teoría de que era mejor en infusión porque la vida media de los IVP, que era alrededor de 6 horas, y si yo lo hacía en infusión, iba a garantizar que ese pH siempre estuviera en el rango que yo quisiera, pero realmente los estudios han mostrado que si yo lo hago por bolos no va a haber una diferencia significativa, y puedo elegir cualquiera de las dos cosas. Y finalmente en bolos realizarlo también va a tener una carga, digamos, mucho menor para el personal asistencial, y también incluso para el paciente que no va a estar amarrado ahí a una bomba de infusión. Los proquinéticos que recomiendan principalmente la eritromicina 250 miligramos y de 30 minutos previo a la endoscopia, y eso es porque por su utilidad de proquinéticos va a mejorar y aumentar la motilidad gástrica, y va a permitir que yo como endoscopista pueda tener una visualización mucho mejor. Y esto se ha visto en los diferentes estudios, que lo que va a hacer es que disminuye la necesidad de realizar una endoscopia de segunda mirada hasta en el 49% de los pacientes. Entonces, digamos que esto se deja mucho a consideración de los endoscopistas, pero sabemos que la eritromicina ha mostrado principalmente no que disminuya la mortalidad, no que disminuya los días de estancia hospitalaria, pero que sí disminuya la endoscopia de segunda mirada, y la recomendación es con la eritromicina. Hay otras descripciones que también se puede usar metoclopramida, pero realmente la que tiene mayor evidencia, no mortalidad, no estancia hospitalaria ni resangrado, sino solo utilizar una segunda endoscopia, es la eritromicina 250 miligramos y de 30 minutos antes.
y después de realizar la endoscopia, 90 minutos después de terminar. El tema es que como es venosa, es en qué días, pues como esto es un tema muy como de entre medicina interna y cirugía, estaban por ahí pasando la ronda de cirugía general, casi que hasta me preguntaron a mí también, pues, que estaban justo preguntando a los internos, los residentes, lo que es como interesante. Lo que hace que el doctor Harris, que eso se lo sabe hasta el internista, o sea. Pero sí, uno de los puntos es la eritromicina, que es venosa, que lo manejan en otras partes. Aquí no, y pues con eritromicina oral, que justamente es un macrolítico que ya casi no utilizamos. Entonces sería como una cosa, pero está escrita y sí. Ahora el otro punto es el ácido tranexámico, que sabemos que el ácido tranexámico tiene unas implicaciones en los pacientes con trauma por los estudios que hay pues al respecto del crash, y encontramos que en la hemorragia del tracto digestivo superior utilizar ácido tranexámico realmente que si tenía una utilidad o no. Entonces se realizó este estudio que es el HALT-T, en donde se incluyeron 12.009 pacientes. En este grupo de ácido tranexámico incluyeron la mitad, que era 5.994, y en el grupo de placebo 6.015, y realmente encontraron que la posibilidad de disminución de tener muerte o resangrado a los 5 días, realmente no había una significancia estadística, y utilizar ácido tranexámico en este tipo de pacientes no generaba una utilidad, y por el contrario encontraron que en algunos pacientes se desarrollaba eventos embólicos como trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, y incluso el número necesario para hacer daño era de 250, o sea, por cada 250 pacientes que yo les daba este tipo de tratamiento, uno se presentaban estos eventos trombólicos. Entonces, sabemos ya que el ácido tranexámico no tiene utilidad en este escenario de la hemorragia del tracto digestivo superior. Y ahora en el manejo endoscópico, yo me voy a encontrar con que este manejo endoscópico va a ser clave, porque hay úlceras por la clasificación del Forres que se encuentran con un chorro activo, y va a ser importante porque es la forma de realizar el tratamiento específico. Ahí en la imagen pueden ver una que es de un sangrado varicial realizando pues una ligadura. La realización de la terapia hemostática endoscópica va a ser clave en esos pacientes, porque también ya se ha estudiado si realizar una sola intervención en la endoscopia o realizar una intervención dual, como les voy a mencionar a continuación, va a ser importante o no. Y los pacientes que tengan una clasificación de Forres 2C y 3, recuerden que en estos simplemente la endoscopia no va a tener un papel en la parte de la intervención, en el manejo pues endoscópico, pero sí en la parte del diagnóstico. Este es el resumen de esa parte del Forres. Entonces vemos que terapia endoscópica, sangrado activo o el vaso visible, el coágulo adherido, no hay una recomendación para en contra o a favor, queda a consideración pues lo del gastroenterólogo, mientras que yo tengo la mancha hemática o la parte cuando encuentre una base que ya esté limpia, la terapia endoscópica pues nada, y ahí pueda seguir con la terapia del inhibidor de bomba de protones estándar, mientras que en estos voy a darlos a altas dosis. Entonces, el uso de monoterapia versus terapia combinada, es decir, realizar una terapia que va a ser endoscópica dada por dos cosas, una terapia realizada por inyección de entidades como adrenalina o vasoconstrictores, o hacer una terapia que sea con terapia con calor o terapia con ablación con argonplasma y otras entidades, si realizar solamente una de esas intervenciones o realizar dos. Entonces, inyección y terapia ablativa, ya se ha demostrado que realizar la terapia combinada de estas dos cosas del endoscopista va a disminuir la mortalidad en los pacientes y va a impedir que esos pacientes resangren más. Entonces, es importante también tenerlo en cuenta, porque ya se realizan pues las dos terapias para evitar que este tipo de cosas ocurra. Y acá vemos que la terapia endoscópica dual reduce hasta en un 41%, con un OR de 0.59, la posibilidad de que haya hemorragia recurrente, disminuye hasta en un 34% la necesidad de cirugía, y de muerte en un 32%. Entonces esto va a ser muy clave comprenderlo, porque
Si yo realizo solamente solamente le inyectaron adrenalina, pues saber que ese paciente va a estar expuesto a alguna de estas otras entidades. Y esto es importante porque la mayoría de endoscopistas que se realizan ahora en la actualidad, antes, hace algunos años, alrededor de 10 años, unos preferían realizar una terapia que era solamente de inyección con adrenalina, otra terapia que era solamente con ablación con calor. Entonces, quedaba a consideración de ellos realizar o una o la otra o la que tuvieran disponible en su medio, pero ya ahora está muy claro que la dual es la principal en estos casos. Entonces, yo le doy ese IVP al paciente previo a la endoscopia. Recuerden que me mejora la posibilidad de que realmente encuentre cuál es la lesión que está sangrando, porque ese pH lo voy a modificar. Y ahora, después de que yo realice la endoscopia, ¿cómo continúo con el tratamiento con los IVPs? Entonces, los IVPs post-endoscopia, la guía americana recomienda continuar IVP intravenoso en infusión o de polo, realizarlo durante 72 horas o 3 días posterior al procedimiento. Y los pacientes de alto riesgo de hemorragia tracto digestivo superior por úlceras que recibieron la terapia hemostática endoscópica seguida del tratamiento a corto plazo con dosis altas de IVP deben continuar con dosis a doble dosis, es decir, 2 veces al día, hasta 2 semanas, 14 días después de la endoscopia inicial. Entonces es claro que si el paciente tiene una de las clasificaciones de Forres de alto riesgo, voy a seguir con el tratamiento que le estaba brindando por 72 horas inicialmente, y después va a continuar a doble dosis hasta por 14 días, que es una de las cosas que debemos de hacer, porque muchas veces le colocamos el IVP juiciosos previo a la endoscopia, le hacen la endoscopia y si realmente tenía un Forres 1A y no le colocamos el manejo por 72 horas adicionales, va a tener una posibilidad de resangrado y de mortalidad mucho mayor. En los pacientes que tengan un resangrado y que vuelvan a consultar después de que yo les realice la endoscopia y el manejo, está indicado realizarles una nueva endoscopia y realizar la intervención inicialmente a través por un manejo endoscópico, pero si a pesar de reintervenir y el paciente vuelve a tener un sangrado significativo o vuelve a reingresar, en ese caso estaría indicado realizar una embolización arterial transcatéter. Entonces esto es clave porque el paciente debe egresar con el tratamiento que yo les mencionaba, doble dosis por 14 días. Y si el paciente, darle los signos de alarma, que lo reconozca y hacerle seguimiento, porque muchas veces se van, vuelven y resangran y ahí es donde aumenta la mortalidad. Y ya recuerden que en ese escenario pues ya tendríamos indicado realizarle una arteriografía, entonces también debemos de saber en los sitios donde está disponible esto para poder saber en dónde los vamos a tratar. Estas dos conclusiones se las quise traer porque es una de las cosas con las que más me quedo de la charla, que es que la hemorragia tracto digestivo superior es una urgencia médica con un riesgo vital importante, y conocer su pronóstico y hacer el enfoque estructurado, como les mencioné, saber lo que tiene evidencia, saber lo que no tiene evidencia, va a disminuir realmente su mortalidad, y conocer cómo se debe realizar el manejo endoscópico, si tengo que correr o no tengo que correr, le coloco ácido tranexámico, las metas de la hemoglobina, cómo es el manejo de los IVPs. Conocer todo esto va a impactar realmente en esta entidad, y realmente es una entidad que puede ser manejada por los médicos generales, y que en el primer nivel de atención uno puede realizar bastantes cosas por esos pacientes para cuando ya llegue al sitio de remisión, ya el paciente llegue más estable con el manejo del ABC que le voy a brindar a estos, con el IVP instaurado, que es una de las principales cosas, y también puede ser clave porque si en este escenario que me llega un paciente en el primer nivel de atención y yo encuentro estigmas de hepatopatía, como por ejemplo que el paciente ya tenga el antecedente de la cirrosis o que tenga algunos hallazgos al examen físico, va a ser clave porque desde ahí voy a poder instaurar el manejo que va a ser diferencial. El uso racional de transfusiones, hacer la estrategia restrictiva, la terapia combinada endoscópica, va a ser un factor principal para disminuir el riesgo de sangrado y de mortalidad. Y definitivamente saber que la erradicación del Helicobacter pylori, como les mostré al inicio, ha cambiado la epidemiología de esto. También saber que hay algunas entidades que yo debo de reconocer, como por ejemplo el síndrome de Mallory-West, los medicamentos que consuma que generen la gastropatía erosiva, va a ser clave intervenirlos, porque si yo no intervengo esto, el paciente va a tener resangrado, necesidad de cirugía, aumenta la mortalidad. Listo.